Hello everyone, how are you? I'm so glad to know that you are there, that you are working, that you are happy, that you are safe, that you are fine, and I hope we'll see very soon. Just keep going and don't worry, we are all together in this. So I wish you my best, okay? I hope you are all fine, your family, friends, and everybody around you. Okay, I'm going to propose you a new task, a new exercise. And for that exercise, you will need a A4 sheet. Okay, I'm going to use one a little bit thicker. It's one for wet techniques such as gouache or watercolors. Okay, but in case you don't have this paper, it's not a problem. You can use a A4 sheet, a common one, as we always do in class, okay? Yeah, this is going to be your exercise, but little by little, okay? So, the structure, lo voy a decir en español, este es el nuevo trabajo de hoy. Chicos, espero que estéis todos bien, de verdad que sí, tengo muchísimas ganas de veros. Y vamos a hacer un ejercicio nuevo que va a ser en un formato A4, ¿vale? En una hoja normal y corriente. Yo lo voy a hacer en un papel de acuarela, de técnica húmeda, que son más gorditos, ¿vale? Podéis hacerlo en ese. O si no, lo podéis hacer en un folio normal y corriente. Sí, este es el resultado un poco de lo que quiero que hagáis. Pero bueno, antes de esto hay que hacer otra cosa. Entonces vamos a empezar con la estructura del ejercicio, ¿vale? Y lo ideal es que vosotros sigáis lo que os voy diciendo mientras veis el vídeo, lo vayáis haciendo a la vez que lo voy haciendo yo, porque ver el vídeo sin más es un poquito pesado, ¿vale? So, the first thing we are going to do is a little bit of technical drawing. I'm so sorry, Kira, but I promise you it's a very easy thing that you already know, ¿ok? Así que no os preocupéis porque aunque sea un poquito de dibujo técnico para estructurar el ejercicio, luego ya veis que de técnico no tiene nada, va a quedar súper bonito, jolín. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, the first thing we're going to do is to find the center of our sheet. And I'm going to use a ruler we have to place it to draw both diagonals. Vamos a dibujar las dos diagonales. En realidad no es necesario dibujar la diagonal entera, con que dibujéis solo un trocito que vaya más o menos por la zona central es suficiente, ¿vale? Porque si no luego habría que borrarla. So I draw my first diagonal and then I draw the second one in order to find the center of the sheet. I'm going to erase the lines because I only need the cross, okay? I need to see this cross here because we are going to draw a circumference, so you will need the compass. Well, the circumference you have to draw, it's a circumference of 60 millimeters of radius, ¿vale? Va a tener un radio de 60 milímetros. So we are going to take 60 millimeters with our compass, okay, like I'm doing here, helping myself with a ruler. Cojo los 60 milímetros ayudándome de la regla. I'm going to set the compass at the middle point, okay? And we draw a whole circumference this way. Please remember to take 60 millimeters, no more, no less, ¿vale? 60 milímetros de radio. So, we're going to do the construction of the hexagon inscribed in a circumference. Do you remember that? If you don't worry, because I'm going to repeat it. Vamos a utilizar ahora la construcción del hexágono regular inscrito en una circunferencia, ¿vale? Si no os acordáis, no os preocupéis porque lo voy a hacer paso a paso. Y lo primero que había que hacer en esta construcción es dibujar el diámetro vertical. Yo me voy a ayudar del cartabón porque así, mirad, lo pongo justo en el borde de la hoja, que aquí hay 90 grados. Esta línea tiene que pasar por el centro y me dibujo
el diámetro. No lo hagáis muy fuerte porque luego borraremos probablemente, ¿vale? Porque aquí vamos a dibujar, vamos a hacer uno de los dibujitos de los personajes que aparecen en el dibujo, ¿vale? Simplemente dibujamos el diámetro vertical. Yo lo he marcado bastante para que vosotros lo visualicéis aquí en el tutorial, porque si no, si lo hago flojito igual ni lo veis, ¿vale? Y ahora con la misma medida con la que hicimos el radio, the same measurement, we're going to set the compass. This would be A on the top and B at the bottom, but I'm not going to put A and B, I just imagine it. So I set my compass at A, and I'm going to draw an arc. How, guys? From side to... Elena? From side to side. Well done. I'm your worst nightmare. Soy vuestra peor pesadilla, ¿verdad? Y vamos a hacer con la misma medida otro arco que va de lado a lado, ¿vale? Haciendo centro en lo que sería B, si lo hubiéramos nombrado. Ya os digo que no lo voy a nombrar porque, como es un ejercicio artístico, tampoco nos vamos a poner demasiado técnicos, ¿vale? Aunque esta parte sí que sea técnica. Okay, we just need that. In fact, I don't need these arcs in the middle. I need the center. I don't need this line here anymore. I don't need these arcs here anymore. So I erase them. I take my time. I try to do it well. Please don't be like, no seáis, no sé ni deciroslo en español. Cuando no lo sé decir en español, ¿cómo os lo voy a decir en inglés? No seáis cagaprisas, diría yo, ¿vale? Borrad con cuidado, que quede bien, ¿vale? Entonces solo me interesan las marquitas que me han quedado, que aquí se me ha borrado un poquito, pero bueno, la veo, la voy a hacer un poquito a mano aquí. Solo me interesan las marquitas que quedan en los extremos del diámetro y las que me han producido las circunferencias from side to side y el centro de la circunferencia. En total tengo una marca, 2 marcas, 3, 4, 5 y 6, que eran las que utilizaba para el hexágono, pero no voy a dibujar el hexágono, ¿vale? No hace falta dibujar el hexágono, pero necesito la estructura del hexágono. So now, you take the compass again, and you're going to set a radius of 20 millimeters, or millimeters. Okay, you take this measurement, 20 milímetros con el compás, and you're going to set your compass at every single point that you have on your sheet. For example, I'm going to set my compass here, and I'm going to draw a circumference like this. Okay, now I set my compass here at the other point, and I draw another circumference, you see, and so on. ¿Vale? Continúo dibujando circunferencias de 20 milímetros de radio en cada uno de los puntitos que serían los vértices del hexágono, que no vamos a dibujar, eso ya lo hemos dibujado el trimestre pasado, o en este trimestre, pero muy al principio, ya hace tanto y es todo tan raro, ¿verdad? Bueno, pues lo único que necesito son esos vértices, no tengo que dibujar los lados del hexágono, porque son los vértices donde voy a dibujar las circunferencias. Y Evelyn, eres una máster de hacer circunferencias, así que todo mi apoyo, lo vas a hacer guay, todos lo vais a hacer guay. Y mira, parece un poco coronavirus esto, ¿eh? No está hecho a propósito, pero ahora lo estoy viendo y da un poco ese rollo. Vale, bueno, lo vamos a hacer mucho más bonito que el coronavirus. Bien, esto va a ser, chicos, this is going to be, do you know what is going to be? A color wheel. Va a ser un círculo cromático básico de colores pigmento con los 3 primarios y los 3 secundarios únicamente, ¿vale? Lo que pasa que en vez de hacerlo así en plana, vamos a pintar aquí colores primarios, secundarios y rellenamos los circulitos, me ha apetecido hacer una actividad un poquito diferente y además la he hecho pensando en vosotros. Voy a enseñaros a dibujaros, esto se supone que sois vosotros, no sé si os reconocéis. Este de aquí es Samuel, esta de aquí es Melanie, esta de aquí es Elena, que la he puesto colmillos vampirescos, este de aquí es Javi,
Esta de aquí es Kira, la he puesto con un lápiz aquí porque siempre estás enredando con cosas en el estuche y aparte que eres muy creativa, lo sé yo. Esta de aquí que no se reconocerá para nada, se supone que es Javelin. A ver chicos, esto es una cosa así tipo ilustración, ¿vale? ¿Y dónde estaba Irene? Pues a Irene la he puesto aquí haciendo miau, 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 miau. ¿Vale? Que es la que va a ir en el centro. De todas formas, si luego os apetece colocaros de diferente manera, pues me parece guay, ningún problema. Yo lo he hecho con todo el cariño y para darle a esta actividad un toque un poquito diferente, más personal. Y no sé, espero que os haga un poquito de ilusión. Me acuerdo mucho de vosotros, os echo mucho de menos, tengo muchas ganas de veros y sobre todo desde aquí todo mi ánimo y toda mi tranquilidad, porque de verdad que las cosas van a ir bien si todos hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Así que mucho ánimo, que de esta salimos, jolín. ¿Vale? Bueno, pues este es el ejercicio que os voy a proponer. Entonces diréis, ¡buf, María! ¿Cómo dibujo yo todo esto? Voy a intentar explicaros cómo hacer estos dibujos, ¿vale? Y así de paso aprendemos también a dibujar caras de personajes. Si luego nos queda igual que a mí, pues no os va a quedar igual que a mí, cada uno tiene su estilo, ¿vale? Entonces voy a empezar dibujando, por ejemplo, a la que he dibujado yo arriba, que es Javelin. De todas maneras, os voy a mandar varios tutoriales subdivididos. Entonces, os voy a mandar uno solo con esta estructura. Y ya en el siguiente vamos a empezar a dibujar a los personajes, ¿vale? Para que no se os haga muy pesado y así vamos por partes, ¿ok? Pues ahora va a ir el segundo tutorial.